Cuanto al periodismo digital, sí yo quiero hacer dos distinciones muy claras porque creo que como es una revolución muy emergente, muy dinámica y la estamos viviendo, se tienden a crear varias confusiones. Entonces yo me voy a ir con dos líneas. Primero, están aquellas herramientas que han venido con la irrupción digital, que significan que han venido a sustituir aquellas plataformas, aquellos materiales y aquellos objetos que nosotros antes utilizamos o que nuestra generación antes utilizaba. Entonces, si ustedes piensan en prensa escrita, recuerden aquel periodista que escribía en una máquina de escribir, o sea, imagínense la tradicional, anotaba en una libreta, pasaba también con su radio para tratar de monitorear las noticias y si es un poco más actual, también con su pantalla monitoreando las noticias a través de televisión. Imagínense una pila así de documentos en su escritorio, de libros, de leyes, etcétera, y también las transcripciones de sus entrevistas. Entonces, su grabadora normal, aquella que funcionaba con cassette. Todo eso lo vino a sustituir este aparatito, un celular. En este celular nosotros ya empezamos a reunir todas esas herramientas. Entonces, claro, ya no ocupamos la grabadora tradicional porque ya podemos grabar con nuestro celular. Ya no tenemos que telefonear con un teléfono directo o ir con nuestra fuente porque ya la podemos contactar por llamada. O si nosotros, por ejemplo, queremos una reacción de él, también nos puede enviar una nota de audio. También, si nosotros ocupamos anotar algo, lo hacemos aquí. Y el monitoreo también lo realizamos a través de las plataformas como las redes sociales. Entonces, todo eso se viene a sustituir. Incluso, ya se han desarrollado software bastante potentes y avanzados donde yo escribo en este celular y estoy publicando en la misma página web. Entonces, viene a sustituir todo eso. Entonces, claro, necesitamos herramientas de grabación de entrevistas, acceso a las redes sociales, ocupamos también monitorearlas, necesitamos también una curaduría de los videos y audios, entonces ya tenemos las aplicaciones móviles que nos ayudan a realizar eso. Y luego también tenemos el tema del acceso a documentos que también los podemos almacenar en la nube y acceder a ellos a través de un celular. Si me voy desde el punto de vista de televisión, nosotros antes teníamos que movernos y desplazarnos para en cámara agarrar a nuestra fuente y entrevistarla. Y eso es algo bastante engorroso. No digamos aquellas entrevistas que queríamos hacerlas internacionales, o sea, mover todo un equipo de producción para visitar a esa fuente en otro país. ¿Cuál es la sustitución o la herramienta por defecto que está aplicando ahorita? Ustedes la están utilizando. Es Zoom. O sea, hace 5 años no nos imaginamos estar haciendo este tipo de entrevistas de una manera tan expedita, créanme, que era bastante dificultoso porque también teníamos que tener un código, agarrar la señal y luego generar entonces el enlace y era muy difícil. Ahora a través de un Zoom nosotros ya podemos hasta producir un programa de video. Entonces esas son las herramientas que vienen a sustituir otras tradicionales. Pero no tenemos que olvidar la esencia básica del periodismo como es el reporterismo, la contrastación y verificación de la información, poner en contexto las noticias que nosotros estamos hablando, también la documentación es muy importante y el balance y equilibrio y la imparcialidad de la noticia, además de los ingredientes de la objetividad. Yo he pasado desde cubrir noticias de última hora a noticias de investigación específicamente para digital. Entonces, claro, para noticias de última hora, a nosotros nos piden como un rendimiento de la redacción de la noticia entre 5 a 10 minutos y que esté subida en los próximos 5 minutos ya con los ingredientes de posicionamiento SEO, o sea que si yo la busco en Google me tiene que aparecer con buenos titulares, con al menos 1 o 2 párrafos de información que sitúan al lector lo que está pasando, una imagen, las otras características como las 5 interrogantes del periodismo o las 5 W question, y también difundida en las redes sociales. Entonces yo he pasado por eso y mis colegas también, o sea, monitoreo la noticia, recibo la información, la transcribo, la subo a la plataforma, me fijo que tengan los componentes SEO como un titular que esté adaptado para los motores de búsqueda, que tenga las palabras claves, que tenga también esas palabras en el texto primordial que yo llevo y también lo difundo a través de las redes sociales. Eso en un plazo de 15 minutos y me he tardado mucho, si es una noticia de última hora. Ahora, si ustedes me dicen una noticia de investigación o de periodismo de datos, eso te puede tardar en el reporterismo como tal hasta, ¿qué? 3 semanas, te puedo decir. Y luego para publicarla y pulirla bastante bien,
puedes pasar hasta 3 horas, porque como, claro, es bastante contexto, engorroso, entonces tenés que hallar cuáles son los elementos claves, cómo poner una buena narrativa para que esa historia no sea tan aburrida, que el lector también la comprenda, y luego yo también me tengo que hacer cargo de esos elementos de que mi titular ya no sea como un titular tipo prensa escrita, que en prensa escrita yo, por ejemplo, puedo escribir siglas y la gente me entiende. Yo puedo escribir TSC, por ejemplo, para el Tribunal Superior de Cuentas, y claro, es entendible, pero en digital eso no sitúa a la gente sobre la información que yo estoy dando. Entonces, eso puede variar, ¿verdad? Pero muchas veces no nos enfoquemos en cuánto tardamos diciendo que el que publica más rápido es que es el mejor, sino que hay que ver los controles de calidad. Y con eso me refiero a que antes no era así. O sea, en prensa escrita, por ejemplo, yo hacía mi noticia, la enviaba a través de la plataforma, me la revisaba un editor, luego pasaba por un corrector de estilo que me revisaba la redacción, ortografía y gramática, luego pasaba por el diseñador, o sea, el que creaba toda la página, luego volvía a ojos, por ejemplo, del editor, luego volvía otra vez al corrector y finalmente se publicaba. Una vez publicado, se condensa todo el periódico, va a la producción para imprimirlo en las máquinas que corresponden y luego a determinada hora de la madrugada, ¿qué le podría yo decir? Ensamblaje, creo que es la palabra, o no sé, para tratar de acomodar los periódicos con sus respectivos paginajes, luego rotularlos, empacarlos y luego enviarlos. Ahora, todo ese proceso son diferentes equipos, ahora lo puede hacer un solo periodista. ¿Cómo? Como les decía anteriormente, o sea, yo hago el reporterismo, redacto, tengo que revisar mi propia nota, porque ya no tengo jefes superiores, y luego el trabajo de difusión también lo puedo hacer yo a través de las redes sociales. Lo que pasa es que como todos buscamos que nuestras noticias se posicionen, nosotros dejamos de escribir con un sentido bastante novelesco cuando podíamos, y ahora nos tenemos que estandarizar a lo que dice la industria. Entonces la industria te dice, no, si tu titular no tiene palabras claves, lo siento, no la vas a posicionar. Si tu primer párrafo también tiene esas palabras claves, lo siento, ¿no? Entonces eso lo que crea es que tal vez la noticia que yo esté redactando, a la que redacte Cristian o a la que redacte Jennifer, va a ser muy similar en cuanto a la redacción y no nos vamos a distinguir en nada. Ahora, se ha avanzado mucho en la tecnología. ¿Qué tan importante es que un periodista sepa de códigos? Por ejemplo, código HTML, el CSS. ¿Qué tan importante es en la actualidad? Eh, yo digo, y ojo con estas palabras, que es muy importante, pero dependiendo qué es lo que va a aprender o en qué grado. Yo soy de la postura, tal vez, que les digo, todos mis colegas no lo compartan, ni tampoco los desarrolladores, pero que el periodista tiene que tener esas nociones básicas de programación web, que es muy diferente a la programación, porque hay muchos lenguajes de programación. Entonces, la programación web es la que se ha enfocado más que todo en HTML, CSS, JavaScript, los iframe, los códigos embed. Entonces, tiene que tener al menos esa noción para que cuando él quiera desarrollar un proyecto o detecte un error, pueda hablar con el desarrollador casi el mismo lenguaje, pero no necesariamente tiene que matarse haciendo o aprendiendo código HTML, porque para eso están los desarrolladores. Lo que tiene que hacer es entrar con una nueva sinergia con estos nuevos perfiles. Entonces, claro, si yo antes, mi mejor amigo de periodismo tendría que ser, por ejemplo, si yo trabajaba en tele, el camarógrafo, o si yo trabajo en prensa escrita, el reportero gráfico o fotógrafo, entonces ahora mi mejor amigo tiene que ser el desarrollador web o el diseñador gráfico. Entonces, para que hablen como lenguajes similares y nosotros no le pidamos, por ejemplo, cosas imposibles a los desarrolladores web y los desarrolladores web también nos entiendan cuando nosotros hacemos ciertas similitudes, pero al menos que, que entiendan las bases de cómo se mueve esto es muy importante. No necesariamente aprender código tanto a profundidad, que sí le va a dar como un plus en cuanto a un currículum personal.